El Camino Podcast. Seguimos al que es el camino, la verdad y la vida. Por Jorge Mario Quintero. Natalia, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias a Dios, Natalia. Bueno, es una alegría para mí poder compartir este espacio con Natalia. Ustedes siguen su contenido y me alegró poder mucho verlo, un contenido muy familiar, muy en relación con sus hijos, con su esposo y con una experiencia muy hermosa de la madre. Si quieres, María, Natalia, perdón, nos cuentas un poquito de ti para conocerte, para saber un poco más con quién vamos a conversar hoy. Claro que sí, bueno, muchas gracias Jorge, primero pues por la invitación. Me ha parecido muy bonito tener pues como la oportunidad de conocer evangelizadores católicos por este medio y saber que todos trabajamos por un mismo fin, y qué lindo que hayas pues tenido esta iniciativa de en el mes de la madre tener estos encuentros, de que conversemos un poco de lo que ha hecho la Virgen María en nuestras vidas. Bueno, en lo personal, tengo 30 años, estoy casada hace ya casi 6 años, tenemos 3 hijos, 2 niños, uno de 5 años, otro de 2 y una princesa que viene en camino. Estamos esperando nuestra primera niña, muy felices, felizmente casada. Soy misionera de una comunidad católica hace ya unos 13 años más o menos. Y bueno, feliz de estar acá. La verdad, pues el tema de las redes ha sido algo que ha surgido muy espontáneamente. Realmente por mis ocupaciones no cuento como con el tiempo de poder tener así como todo un esquema de publicaciones, de todo, pero trato desde la cotidianidad de mi vida de compartir un poco de esa vida familiar en Dios y de cómo Dios nos sustenta y nos soporta en el día a día. Así es, Natalia. Lo importante es que este se ha vuelto un gran medio para comunicar, ¿cierto? Lo que cada persona conoce, experimenta, sabe. Y de una manera especial, como decías ahorita, pues qué lindo comunicar la palabra, comunicar a Dios y hacer este esfuerzo que es grande, que a veces el algoritmo no nos recompensa tanto, no nos ayuda tanto, pero bueno, bendito sea el Señor. Lo importante es transmitir su palabra y saber que si una persona se encuentra con el Señor o 2 o 3, pues ya hemos hecho una labor importante. Así es. Muy bien, Natalia. Bueno, ¿qué tal si hacemos un momentico de oración? Pedimos la gracia del Espíritu Santo y pedimos también pues la intervención, la intercesión de la Madre en este live que vamos a hacer. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pedimos en esta noche tu presencia a través de tu Espíritu. Que venga el Espíritu Santo en ayuda de nuestra debilidad y nos enseñe a orar como conviene. Que venga en la vida de Natalia, en su corazón, en su familia, en su hogar, en mi vida, en cada una de las personas que van a ver este live en vivo o los que lo van a ver en otro momento o cuando hagamos la publicación en YouTube o en Spotify, que se sientan todos acogidos por la presencia del Espíritu, por la gracia de Dios, por el amor de Jesús a través de su Espíritu. Que venga el Espíritu Santo y nos ayude a exclamar: Abba, Padre. Que por la gracia de su amor nos sintamos hijos amados. Y que por la gracia de la palabra muchas personas se experimenten hoy sanadas, liberadas, transformadas. Porque una palabra tuya, Señor, basta para sanarnos. Porque el Señor le decía a los discípulos: ustedes están limpios por la palabra que han oído de mí, por la escucha de la palabra y el testimonio. Que muchas personas experimenten la sanación, experimenten la liberación, experimenten gracia, experimenten cambio en su vida. Hoy, Señor, yo te pido que hagas un milagro en nosotros, y es sobre todo el milagro de tu amor y de tu gracia. Amada Madre, queremos entregarte este momento, entregarte todo lo que aquí vamos a conversar, que esto sea únicamente, Madre, un medio para que las almas te conozcan y conociéndote a ti, conozcan a tu Hijo Jesús
que es nuestro fin último, nuestro gran anhelo y nuestro gran deseo, el anhelo más grande de nuestro corazón. Nos consagramos a tu corazón inmaculado por medio de esta Ave María, con la que te decimos con amor: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Bueno, y en este programa le queremos dar la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Natalia, ya nos contaste un poquito pues de tu vida y qué bueno que nos vas compartiendo. Ahora, como para ir entrando en el tema, no sé si nos quieres compartir un texto bíblico que haya abierto como ese panorama hacia el camino de Jesús, o esa primera experiencia que impactó tu vida con el Señor. Bueno, a ver, ya hay, digamos, varios realmente, pero hay uno que lo conversaba ahora con mi esposo y realmente ha sido como el resumen, hablando sobre todo de mi camino de conversión y de lo que me ha ayudado la Virgen María en este camino de conversión, ¿cierto? Que es precisamente el Evangelio de San Mateo, aquí lo tengo, del capítulo 1, versículo 20, cuando el ángel se le apareció a José en sueños y le dijo, es una frase muy corta, pero que de verdad tiene un significado que nos podríamos quedar aquí horas y horas hablando. El ángel le dice: José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí, sí, Natalia, es muy hermoso ese texto y cae muy bien hoy que estamos celebrando también una fiesta de San José y San José Obrero. Hoy, Día del Trabajo, todo esto pues que se nos une. Y qué bonito porque aquí vas también mezclando esa experiencia no solo de María, sino también en esa relación con José. San Lucas, el evangelista Lucas, hace un énfasis muy especial en María, dedica ese primer capítulo a María. San Mateo se enfoca un poco más en San José, mostrar a San José como el que escucha el anuncio, el que tiene dudas y el que necesita un poco más de luz, pero que en definitiva el Señor le ilumina para decirle que es obra del Espíritu lo que está aconteciendo ahí. ¿Y eso cómo te impactó? ¿Cómo te llegó? ¿O por qué? Bueno, y realmente tiene mucha relación con lo que ha sido mi vida, porque mira, en particular yo tuve como dos encuentros de manera separada con el Señor, ¿cierto? Un primer encuentro cuando fui a un retiro espiritual de la comunidad a la que pertenezco. Yo estaba muy niña, yo tenía 16 años más o menos, y fui a ese retiro. Obviamente estaba muy joven, yo no tenía amigos, pues digamos, en los caminos del Señor. Todos mis amigos eran amistades, pues digamos, malas amistades. Entonces tuve ese primer encuentro con el Señor y fue muy fuerte porque yo tenía un proceso pues tuve un proceso de perdón bastante grande, que bueno, en otro momento pues lo contaré. Fue un proceso muy grande, muy fuerte, de muchos años, de un rencor que guardaba en mi corazón. Y cuando llegué a ese encuentro con Dios, yo sentía que era solo por mis propias fuerzas que yo iba a poder seguir en ese camino que me habían presentado. Entonces yo empecé a luchar sola y yo no tenía apoyo ni de mi familia. Mi papá era prácticamente ateo, mi mamá era como católica light, entonces no tenía apoyo de mi familia como para decir sí, sigue adelante en este nuevo camino, mucho menos de mis amistades. Entonces yo empecé a batallar sola y yo sentía ese peso doloroso y tedioso de esa primera conversión, que lastimosamente me duró 2 semanas. No fui capaz, yo dije, no me da, esto es muy difícil, dejar tantas cosas es muy duro, porque
digamos que yo a pesar de que pues era muy niña, tenía 16 años, ya tenía un mundo súper grande recorrido, tenía muy malas amistades, frecuentaba muy malos lugares, entonces no era fácil para mí dejar atrás muchas cosas. Y pues resulta que después de 2 años donde yo me encontré con el Señor, me olvidé de Él por completo y caí peor de como si no lo hubiera conocido. Después de 2 años me encontré con la Madre, me encontré con la Virgen María, porque encontré por medio, bueno, es una historia ahí también muy curiosa que el Señor busca, el Señor parece un GPS recalculándole a uno todos los caminos a ver por dónde Sí, se lo vuelve a encontrar, ¿cierto? literal, Entonces, literal. el Señor es bueno, se me fue. ¿Cómo hago para volverlo a encontrar? Se me volvió a perder y el Señor nos está buscando en todo momento y pude volver a tener ese encuentro con Él por medio de la Virgen María. ¿Por qué? Porque fue por medio ya no de un retiro, digamos, espiritual, sino de un proceso de consagración a Jesús por medio de la Virgen María, donde yo ahí conocí de la Virgen María, realmente nunca había sido cercana a ella, yo estudiaba en un colegio católico, pero, o sea, tú sabes, de que uno se sabía la Ave María y eso, pero no era de rosario, no era de una devoción así especial por la Virgen, y la conocí a ella, después de 2 años como de haberme encontrado por primera vez con el Señor, la conocí a ella y es como si en el corazón el Señor me hubiera dicho, no te dé miedo, no, así tal cual, no te dé miedo llevártela a tu casa. Y con ella, ese camino de conversión se hizo tan fácil porque con ella me di cuenta que no era por mis propias fuerzas o no era con mis propias fuerzas con las que debía luchar, sino que lo que tenía que hacer era simplemente abandonarme como una niña pequeña en los brazos del Padre y que Él se iba a encargar de todo. Y realmente así fue. Y después de esos 2 años, donde me había alejado tanto de Dios, encontrarme con este nuevo camino, ya de la mano de la Virgen María, fue muy distinto porque realmente a mí no me pesó absolutamente nada dejar todo lo que tenía atrás. No me pesó en absoluto. Y fue, aunque obviamente fue un camino difícil porque tenía a toda mi familia en contra, a mi familia, ellos me iban rezando el rosario, o sea, yo sé que mi mamá se ríe ahora porque mi mamá ahora no le puede faltar el rosario diario, pero ella me veía rezando el rosario en mi habitación y me decía, pero es que, ¿qué es eso tan exagerado? Dios mío, qué fanatismo. Y yo tenía a toda mi familia en contra. Sin embargo, la Virgen me hizo muy dulce este camino. Me hizo muy fácil renunciar a muchas cosas que yo antes creía imposibles, cosas que me hacían mucho daño. Malas amistades, malos noviazgos, malas compañías, hasta la música que escuchaba que no me hacía para nada bien. Y con la Virgen fue muy fácil. Entonces, por eso es que esta frase como que me mueve tanto el corazón, porque cuando uno pierde el miedo a acercarse a la Virgen, realmente tenerla a ella en su casa, en su corazón, hace todo tan fácil, tan sencillo, tan simple, tan dulce, tan hermoso, que realmente uno no siente tanto ese peso de la cruz de la conversión. Natalia, pero qué bueno como ayudarnos un poquito más, porque, a ver, usted dice muy lindo encontrarme a María, sentir la compañía de María, y de pronto mucha gente puede decir, es que yo no siento la compañía de Dios, yo no sé cómo hacerlo, cómo es que María lo acompaña a uno, cómo lo lleva a Jesús, cómo le ayuda, porque es una de las situaciones que la mayoría de la gente experimenta o experimentamos, ¿cierto? O Ujú. sea, sí vamos a misa, sí oramos, de pronto hacemos un rosario, de pronto participamos en la Semana Santa o intentamos una actividad, pero como que no se logra esa conexión plena con la madre. ¿Cómo podrías decir que fue ese momento que sentiste esa compañía de María y que nadie te lo podría quitar o no lo podrías negar? Pues mira, realmente, a ver, yo no siento que haya sido como un momento específico, fue más como una decisión prolongada en el tiempo, que aquí hay algo muy importante, Jorge, y es que para yo poder escuchar la voz de Dios, la voz de la Virgen María, para yo poder sentir ese amor, yo tengo que silenciar la voz del mundo. Porque cuando yo estoy con, sí, es que yo rezo, es que yo oro, es que yo voy a misa, es que yo hago, pero todavía el mundo me pesa aquí en los hombros, es muy difícil poder sentir esa compañía de la Virgen, porque yo la tengo a ella de una mano, pero tengo otras mil cosas aferradas de la otra. Entonces,
sí es importante para yo poder sentir esa presencia, esa compañía de la Virgen María, tomar la decisión de silenciar el mundo en muchos aspectos, sobre todo en lo que tú sabes que más te aleja de Dios, ¿cierto? Entonces, si yo sé que tengo un vicio que me pesa, si yo sé que tengo una relación dañina que me aleja de Dios, si yo sé que tengo algo que no me permite tener esa relación con Dios en paz, en serenidad, si no me permite estar con la Virgen, yo tengo que cortar con eso de raíz. Y aunque duele y es difícil, créeme que Dios siempre paga el ciento por uno. Entonces, en primer lugar, fue un silenciar la voz del mundo, fue un tomar esa radical decisión de decir ya no vuelvo más atrás, me alejo de todo lo que me aparta de Dios y ahí sí comenzar a conocerla. Eso es otro punto importante. Es primero, silenciar el mundo. Segundo, conocer a la madre, porque acuérdate de esa frase que siempre nos dicen, nadie ama lo que no conoce, ¿cierto? Sí. Entonces, conocerla. ¿Cómo la conozco? Por medio de una devoción hacia ella, prácticas de piedad hacia ella, pero también, por lo menos a mí, por medio de la lectura espiritual. Yo siempre sabe, y la gente que me conoce sabe que yo soy súper defensora de la lectura espiritual. Para mí es una de las más grandes armas para poder crecer en este camino espiritual. Entonces, por ejemplo, yo encontré conocí libros como el Tratado de la Verdadera Devoción, Las Glorias de María, tantos libros de San Luis María Griñón de Montfort, que de verdad hicieron crecer en mí un amor tan grande por la Virgen, tan inmenso, que cada día ese conocerla más a ella me hacía enamorarme más de ella y amarla más, ¿cierto? Y básicamente lo tercero es empezar a vivirla a ella en una cotidianidad. Mira, yo en lo personal nunca he sido como de encuentros místicos con la Virgen María, pues sé que muchas personas los han tenido, no he sido de, no sé, pues como de temas así muy del sentimiento o de percibir algo, no, yo cero, no he tenido, digamos, como esa oportunidad, pero lo que sí he hecho es que procuro en mi cotidianidad tenerla a ella presente. Y es algo tan sencillo como al levantarme, al hacer mi oración de la mañana, traer a la Virgen María para pedirle su compañía. En medio de una actividad tan ordinaria y tan sencilla como lavar un plato. Madre, acompáñame, hazlo tú en mí. En medio de una dificultad, cuando yo siento que va a salir y va a explotar toda mi personalidad, mi temperamento fuerte, Madre, ayúdame a ser como tú, auxíliame y reposar en la Virgen María. Básicamente esas cuatro cositas en lo personal son las que me han ayudado a mí como a establecer esa relación personal e íntima con la Virgen María. Bueno, Nat, precisamente mientras estabas hablando estaba pensando en algo que te quería preguntar, como qué cosas o qué situaciones dejaste. Yo estaba pensando en eso que cuando dice silenciar el mundo, silenciar ciertas cosas, de pronto ejemplificarnos un poco más, ¿qué situaciones empezaste a silenciar, a decir, no, yo esto ya no lo escucho, ya esto por aquí no es? ¿Qué situación experimentaste con claridad que debías dejar a un lado para poder vivir mejor esa relación con la madre? Bueno, básicamente hubo algo muy importante que yo sé que no afecta a la misma medida a todas las personas, pero cuando uno se conoce, sabe que sí le afecta a uno mucho y a mí me afectaba mucho el tema de la música que escuchaba. Yo era la más fan del reggaetón, pero te digo, o sea, yo no paraba de escuchar reggaetón día y noche y la gente dice, bueno, pero es que es un ritmo más, pues, o sea, eso no tiene ningún problema. En mi caso, yo, y muchas veces lo he dicho, o sea, tú te conviertes en lo que escuchas y cuando tú constantemente escuchas una canción que solamente habla de ti como mujer, como un objeto al cual pueden utilizar, como un objeto de placer, como simplemente una muñeca de exhibición, tú te lo terminas creyendo. Tú terminas pensando que tú simplemente eres como un objeto para que otra persona utilice. Entonces, a mí la música me hizo mucho daño. Realmente me afectó mucho como mujer y una de las grandes renuncias que hice fue a eso, a la música, ¿cierto? Digamos, al dejar de escuchar este tipo de música que en lo personal
me afectaba bastante. Esa fue una de las renuncias grandes que hice, que como te digo, la intenté en esa primera conversión, en ese primer encuentro que tuve con Dios, lo intenté y no fui capaz, o sea, fue lo que más me pesó, pero cuando como que retomé ese camino y se lo encomendé a la Virgen, fue tan fácil, o sea, yo no sentí el peso de esa decisión, no, no me costó para nada, simplemente me dejó de gustar, lo dejé de escuchar. Segundo, las malas amistades, ¿cierto? Yo soy una persona que reconozco que puedo llegar a ser muy influenciable, ¿cierto? Que me cuesta decir no. Entonces yo era una persona que dependiendo de la amistad que tenía, sí me comportaba. ¿Qué tuve que hacer? Cortar con esas amistades que tenía de barrio, de universidad, al punto de decirte que yo terminé mi carrera sin amigos. O sea, yo hasta el sol de hoy no quedé como con grandes amistades de la universidad, pero no me pesó, como te digo, o sea, no me pesó. Yo iba a mi universidad, estudiaba, hacía lo que tenía que hacer y de ahí salía para mis actividades en la comunidad. En mi comunidad encontré las grandes amistades que ahora tengo, porque como te digo, Dios no es que te diga a ti, bueno, deja a tus amigos atrás y quédate solo, no. Dios te dice suelta que yo te voy a dar mucho más y a cambio de ese soltar amistades que no me convenían, pues Dios me regaló unas amistades hermosas que hasta el sol de hoy conservo y que me han ayudado muchísimo en este camino del Señor. Digamos que fueron, más o menos fueron esos dos puntos importantes para mí. Obviamente también hay el tema de malos noviazgos, malas compañías, relaciones dañinas para mi vida que también las hice a un lado, que fueron cosas que, como te digo, o sea, dije ya hasta aquí y ya no más. Entonces Natalia, hasta ese año, que eso fue como en el 2012, hasta ese año escuchó día y noche reggaetón, hasta ese año tuvo cierto tipo de amistades. Y de ahí para acá, obviamente, pues claro, no ha sido pues el camino súper ascendente de perfección para nada. He tenido mil y un caídas, pero el Señor y la Virgen María me han sostenido y me han ayudado al menos a no volver a pisar hasta el fondo ese mundo en el que estaba, ¿cierto? Entonces sí, básicamente ha sido esas renuncias que he hecho. Y es muy importante tener esa claridad también, Natalia, ¿cierto? Es un camino, o sea, digamos, yo siento que cuando uno se encuentra con el Señor, uno tiene cambios radicales. Hay unas cosas como que el Señor te las cambia al instante. Por ejemplo, en mi caso, yo consumía mucho alcohol, yo era prácticamente alcohólico, bebía mucho. Pero cuando conocí al Señor, inmediatamente superé eso. Y hasta el día de hoy a mí el licor no me hace falta, casi que ni me gusta. Y esa fue una situación fácil de superar, pero otras no. Entonces hay Claro. cosas como que en ese proceso uno lo cambia inmediatamente. Yo pienso que también me gusta decir eso como para que quien está viendo descanse, porque de pronto dice, pero yo tantos años luchando con esta situación y no mejoro y no cambia, pues hay cosas que cuestan más o hacen parte simplemente de nuestra personalidad, está muy arraigado y que lo tenemos ahí también como para mantener el control, para irlo trabajando cada día o inclusive cosas que aparecen en el tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, una persona está soltera y es muy ecuánime, es muy organizada, pero se casa, tienen un primer hijo y cambia. Claro, es que hace 5 años no era casado, no era papá, no sabía cómo se iba a comportar en esa circunstancia. O conociste a esa pareja muy exitosa, le iba muy bien en sus cosas, de pronto perdió económicamente, o llegan los cambios propios de la edad, y entonces ya tiene un genio diferente, se enoja más fácil, es más irritable, y eso puede ir llegando con los cambios de la vida. Es muy importante también uno como en este camino y en la vida cotidiana ir aceptando e ir entendiendo los momentos que va viviendo. A mí me parece que el Señor le da a uno esa gracia, nos ayuda a tener esa gracia. La compañía de la madre nos ayuda a vivir esa experiencia y a irla comprendiendo. Así Muy es. bien, Natalia, muy chévere lo que nos vas contando. Bueno, y cómo esa relación con María, ese caminar con ella, te ha ido ayudando a mejorar tus proyectos, tus sueños, a ir organizando la vida.
Bueno, a ver, realmente desde que yo, digamos que me consagré, ha habido algo y también ha sido como una máxima en mi hogar, y es que todo lo nuestro le pertenece a la Virgen María. Entonces, mira, cuando tú no te sientes dueño, único dueño y señor de tus proyectos, sino que te sientes más un administrador, por lo menos a mí, en mi personalidad, me da paz porque siento que realmente quien me conduce es alguien que está más arriba que yo y yo simplemente voy caminando por ese sendero que ella me va mostrando. Entonces con la Virgen María, como te digo, ha sido para mí el tener un descanso y como un consuelo en medio de las cosas que se van presentando, de decir, bueno, es que a la final esto no me pertenece a mí. Tenemos un proyecto familiar, por ejemplo, el año pasado teníamos un proyecto de cambiar de casa, pues por ponerte algún ejemplo, un proyecto de cambiar de casa, logramos mucho, se lo encomendamos a San José, a la Virgen María. Tuvimos N mil problemas por N razones, pero a la final decíamos, bueno, es que la decisión final no es nuestra, es del Señor, es de la Virgen, somos de ella, a ella le pertenecemos, ella nos va a ayudar, ella nos va a acompañar. Entonces, para mí ha sido más que su compañía y su auxilio me han permitido a mí tener un descanso en las decisiones que tomo y en los proyectos que emprendo, porque sé que no todo depende de mí, que no todo se da por mis fuerzas, sino que sé que a la final es el Señor el que tiene el control. Y mira, yo cuando nos casamos, mi esposo y yo, el padre nos decía, bueno, qué lecturas quisieran tener en la Eucaristía. Y yo le pedí al padre que si por favor en el Evangelio podíamos leer el Evangelio de San Mateo, el capítulo 6, más o menos versículos 15, 20 en adelante, que a mí me ha marcado, o sea, para mí el evangelio que a mí me ha marcado en la vida en general ha sido ese. Y sobre ese evangelio mi corazón reposa, siempre. Cuando estoy en tribulación, viene a mi mente ese pasaje del evangelio. Cuando estoy en angustia, cuando tengo una duda, cuando tengo temores, viene a mi mente. Acá lo tengo también a la mano. Te lo quisiera compartir. Porque realmente esto es en lo que el Señor y la Virgen María me han ayudado en este camino, a no creerme dueña absoluta de mi vida, sino a saber que todo depende de Dios. Y acá decía el Señor, decía, por eso les digo, no estén preocupados, no estéis preocupados por vuestra vida, qué vais a comer, o por vuestro cuerpo, con qué os vais a vestir. Es que no vale más la vida que el alimento, el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, no siembran ni ciegan, ni almacenan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Es que no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros, por mucho que cavile, puede añadir un solo codo a su estatura? Y sobre el vestir, ¿por qué os preocupáis? Fijaos en los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Y yo os digo que ni Salomón en toda su gloria pudo vestir como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Así pues, no andéis preocupados, diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber, con qué nos vamos a vestir. Por todas esas cosas se afanan los paganos. Bien sabe vuestro Padre que de todo esto estáis necesitados. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. No os preocupéis por el mañana, porque el mañana traerá su propia preocupación. A cada día le basta su propia contrariedad. Dios mío, o Bueno, sea, créeme que yo tengo ese pasaje acá y acá en el corazón. Eso para mí ha sido el reposar más grande y la paz más grande cuando siento que algo sobrepasa mis fuerzas, cuando siento que no sé qué decisión tomar, cuando siento que no sé para dónde qué camino voy a tomar. Ahí está el Señor. No te preocupes y por eso. eso, hermano. Natalia, ese texto es muy hermoso porque hace parte de lo que conocemos en San Mateo como el Sermón del Monte, que Ajá. comienza con las bienaventuranzas, que atrásito está, por ejemplo, el Padre Nuestro. El Sermón del Monte es uno de los capítulos de la Biblia o uno de las partes de la Biblia, son tres capítulos, capítulos 5, 6 y 7,
donde más se menciona la palabra padre. Y es precisamente en ese texto donde él claramente nos dice que nos provee, ¿cierto? No es solamente como decir el papá espiritual, el papá del cielo, el papá Dios, sino un papá que te acompaña en la necesidad cotidiana. Y estos ejemplos son muy fuertes, ¿cierto? Porque no vale más una plantica que en la mañana es colorida, es hermosa, pero que en la tarde está seca por el sol. No vale más que un pajarito, o sea, tantas cosas. Y a mí me impacta eso porque cuando dice los pajaritos no hilan, no cosechan, no guardan en graneros, y nosotros en tantas cosas que guardamos, ¿cierto? Pues yo creo que la mayoría de la gente, inclusive siendo menos de clase media o extracto 2, se tiene nevera, se tiene alacena y se guarda mercado, se compra verdura para una semana mínimamente. Y él dice, ellos no cosechan, no salen a sembrar, no salen a laborar, mejor dicho, no tienen que tejer, no tienen que hacer una función, no tienen que guardar, y el Padre les da. Esa confianza es muy hermosa, Natalia, es impresionante, que de verdad la creamos y seamos capaces de guardarla en el corazón, y que por la gracia de María dejemos de sufrir, ¿cierto? De sufrir tanto por eso que tanto añoramos, y que el Señor hoy nos dice, no te afanes por eso. Qué bonito, Así es. Justo Natalia, que nos tenía comparte. contándote aquí pues un poco, justo esa semana me pasó algo con una amiga muy cercana que tiene su bebé pequeña y bueno, está como padeciendo pues como una angustia porque su bebé no se alimenta bien y ella está súper angustiada porque siente que, o sea, ya se ve como que se proyecta y que bueno, en esto me toca ir al hospital y no sé qué, y se me va a enfermar y va a pasar y esto y aquello. Y obviamente pues yo la escuchaba, ella me mandaba mensajes, estoy muy preocupada, estoy muy ansiosa, es que no está comiendo, es que tal. Y hubo un momento que yo la paré y le dije, bueno, para, me das el favor y piensas en lo que estás viviendo ahora. En este momento, ¿tu hija está mal? ¿Estás teniendo que correr para un hospital con ella? No. Entonces no tienes por qué angustiarte por algo que no ha pasado, porque es que mira, Jorge, que ese ha sido uno de de las grandes estrategias que el enemigo ha utilizado con nosotros y es mantener nuestra mente ocupada en un futuro incierto. Es una de las mejores estrategias que él puede hacer para que, como Dios es un eterno presente, para que nosotros no estemos en este presente en el que Dios actúa, Él hace que nuestra mente se ocupe en el futuro. Entonces nosotros vivimos con un exceso de angustia por el futuro que se llama ansiedad, vivimos con un exceso de angustia por el futuro, donde yo me imagino y donde a mi hijo le pase esto, y donde mi esposo se muera, y donde a mí me dejen sin trabajo, y donde ta. Entonces yo tengo un montón de cosas en la cabeza, de cruces imaginarias que yo misma me impongo, y me lleno de angustias que todavía no son necesarias vivirlas. Entonces yo le decía a mi amiga, yo le decía, tranquila, si pasa, mírame, en este momento no ha pasado, pero si pasa, Dios te va a dar la gracia en ese momento. Hoy no te la está dando, porque es que en este momento no estás viviendo esa situación. Cuando suceda, si es que llega a suceder algo grave, Dios va a estar contigo, Dios no te va a abandonar, Dios te va a dar la gracia para socorrer a tu bebé en lo que necesite. Entonces, no te angusties innecesariamente por algo que no ha pasado. Y es un mensaje que también, qué bueno que todos lo recibiéramos, porque créeme que hoy, sobre todo las mamás, tenemos un exceso de ansiedad que nos consume con nuestros hijos, porque vivimos angustiadas por lo que no ha pasado. Entonces, ay, es que cuando le pase esto, es que si se me enferma, es que si tal cosa. Y realmente dejamos de percibir la bendición que Dios nos da día a día en el ya, en el hoy. Dios actúa en el hoy. Y este evangelio y este pasaje del evangelio a mí siempre me ha ayudado a eso, a recordar que Dios está obrando en mí hoy, que no tengo por qué agobiarme excesivamente por un mañana que no ha llegado, porque a cada día le va a llegar su propio afán. Inclusive dice muy fuerte, ocúpate del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se hará por añadidura. Y ahí nos enseña algo muy grande, porque ¿qué es lo fundamental? ¿Qué es lo prioritario? Hoy que se habla tanto de ese tema, ¿cierto? Lo urgente, lo prioritario, todos esos temas que se tratan en el desarrollo de empresa, en el desarrollo de tu agenda, de la actividad diaria.
Inclusive nos hemos acostumbrado que hay que trabajar, que hay que elaborar, que hay que hacer mucho, y una persona que trabaja 20 años intensamente y de pronto hace un capital o de pronto no tanto, o de pronto pierde el empleo, sea lo que sea, o a veces se queda ahí o saca una empresa adelante y después esto no tuvo sentido. Se queda también esa sensación, porque es que no se vivió, no viste crecer tus hijos, no has ido al lugar que soñabas conocer, no diste lo mejor de ti porque estabas muy ocupado trabajando Así o es. haciendo, produciendo, que no digo que sea malo, pero el Señor nos pone es, ocúpate de lo fundamental. Y Él mismo lo hace. Por ejemplo, en San Lucas es muy lindo, en el capítulo 4, versículo 18, cuando Él narra el plan de que nos plantea Lucas, que lo toma de Isaías. Y él dice, vengo a anunciar eh, eh, la abundancia, la bendición al pobre, a dar libertad al cautivo, a liberar al que está traumatizado y a anunciar un año de gracia. Entonces él decide por el reino, o sea, decide por Dios, decide por lo bueno, inclusive decide por el ser humano. Y nosotros en los afanes nos ocupamos de cómo voy a tener una casa más grande, cómo voy a tener más dinero o cómo voy a tener la comida, y de pronto en esas carreras nos olvidamos de vivir lo esencial, porque lo esencial nos da las añadiduras, pero Así las es. añadiduras no dan lo esencial, las añadiduras no dan lo profundo del corazón. Y qué lindo, pues, Natalia, que nos comentas esto. Nos dijiste ahorita que vas a completar tus 3 hijos, ¿cierto? 3. Yo tengo 3 hijas, ya están grandecitas, ya la menor tiene 12 años. Y es un tema muy fuerte, por ejemplo, en relación a los hijos. Mucha gente no quiere tener hijos por ese miedo que decías ahorita, ese miedo al futuro, con qué lo pueda mantener, con qué lo pueda sostener, inclusive diciendo, no, es que este mundo está muy horrible y para qué vamos a traer hijos al mundo en esta situación tan compleja. Y todo eso hace parte de la poca confianza que tenemos en Dios, porque cuando yo me confío en Dios, sé que Él me va a dar opciones y soluciones en este presente, en este tiempo y en las circunstancias que se necesitan hoy. Así es. Así es. Y es algo que justamente ayer estaba reunida, bueno, con unas mujeres de una empresa y me decían, 3 hijos, pero Dios mío, ¿cómo hacen? Y eso pues que yo tengo poquitos, yo tengo amigas de 7, 8 hijos Qué lindo, qué que lindo. se van de para atrás, pues yo creo que No, desde las conozcan. súper chévere. Pero me decían a mí, pero 3 hijos, ¿cómo hacen? Es que eso es muy difícil ahora, mira que ya todo se ve como en términos de dinero, ¿cierto? ¿Cómo hace uno para pagar 3 colegios? ¿Cómo hace uno para...? No, es que eso es muy duro, eso es muy difícil. Y bueno, realmente ahí hay mucha tela para cortar. Me acuerdo que me decía una de estas mujeres, me decía, pero seguramente tienes empleada a tiempo completo. Y yo, no. Nosotros tampoco. Es que, y me decía, entonces, ¿tú cómo haces? Y yo por dentro decía, pues como todos los mortales, ¿cierto? O sea, ¿cómo podemos sobrevivir todos de la mano de Dios? Porque hoy se cree imposible vivir una vida sacrificada y feliz, ¿cierto? Porque es que tener hijos sí implica sacrificio, o sea, el que diga que no está mintiendo, ¿cierto? Pero es que para mí, en lo personal, el que no vive en un continuo sacrificio realmente no experimenta la verdadera felicidad. Y por eso es que los hijos dan tanta felicidad, porque te implican una inmolación absoluta, te implican un entregarte completamente como Jesús en la cruz. Entonces es algo muy lindo porque hoy en día la sociedad le teme al sufrimiento, le teme al sacrificio, le teme al dolor, pero no se dan cuenta que huyendo de ese dolor, de ese sacrificio, encuentran antes dolores Mejor, mayores. es verdad. El dolor de la soledad, el dolor del abandono, el dolor de la depresión, o sea, tantas cosas de esa frustración de no haber hecho realmente lo que tal vez el Señor me llamaba a hacer y de haberme encerrado en mis propios planes.
Entonces uno muchas veces la sociedad ahora por huirle a la cruz se encuentra cruces más grandes. Sí. Entonces, sí. Mire que, por ejemplo, el Señor decía, hay más alegría en dar que en recibir. Y a veces se entiende mal, porque uno dando, compartiendo, uno se llena de gozo. O sea, de las cosas que a veces a uno le pasa, a mí me pasa, es que cuando no estoy como dando, como entregándome, como que tiendo a aburrirme, inclusive a deprimirme. Porque el ser humano está hecho para dar, para entregar, para amar, para cuidar. Y cuando uno siente que hizo un bien, hizo una ayuda, pues se llena de gozo. Y cuando uno cierra el corazón y no hace eso, pues está cerrando su propio interior, está cerrando aquello para lo que fue creado, que en definitiva es para la entrega. Y eso que dices del el sacrificio, la cruz, el esfuerzo, siempre tiene una recompensa maravillosa que es el sentirse pleno, el sentirse gozoso, el saber que ha tenido una vida entregada. Y eso es lo que nos dice, no, no tengas hijos, no te esfuerces en eso y te dan mil soluciones. Y te dicen, no, quédate pegado en la pantalla, pierde ahí tu tiempo y cuando perdemos horas en la pantalla nos lleva a entristecernos, a aburrirnos, a perder la gracia, a perder la alegría. Ustedes los muchachos tantas veces hoy en un cuarto, en el celular o en su tablet, no sé, pegados ahí por horas y ya no los ves jugando en la calle, ya no los ves compartiendo, ya no alcanzan a sentir hambre ni a sentir sed porque están ahí, todo está a la mano. Y nuestras generaciones pues nos tocó un poquito esforzarnos en eso por la cotidianidad que se vivía. Hoy todo lo tenemos a la mano. Hoy las tareas se hacen en 5 minutos con un montón de ayudas. Nosotros teníamos que hacer un montón de cosas y esa vida esforzada pues nos llenaba de alegría, de gozo y era muy difícil deprimirse o aburrirse. ¿Cómo no confundirse, Natalia? ¿De qué manera se puede tener el equilibrio entre María y Dios Padre? Es decir, no caer en adorar a María o como explicar, dice ella un poquito, lo de adorar y venerar, que no terminemos pues, como adorando más a María que a Dios. Hace la pregunta. ¿Qué le puedes decir? Bueno, voy a dar una respuesta corta y sencilla y ya después si nos da y nos extendemos. Dale. Preocúpate por amar mucho a la Virgen María cuando la ames más de lo que la amó Jesús. El día que tú digas, la amo más de lo que la amó su hijo, ahí sí diga, le robé el puesto a Jesús, ¿cierto? Pero hasta que tú no la ames como la amó Cristo, no tienes nada de qué agobiarte. Mira, eso es algo que es una pregunta que hemos recibido mucho, sobre todo en la comunidad. Nosotros, pues, la comunidad en la que estoy, nos llaman mucho que somos súper amantes a la Virgen María, que a veces nos excedemos, pero realmente no hay exceso en un amor que fue Jesús el que escogió primero. Jesús hubiera podido escoger cualquier camino para venir al mundo. Jesús hubiera podido aparecerse en la tierra como un hombre de 30 años, ya listo para ir a predicar y a dar su vida. Jesús hubiera podido venir en un gran carruaje. Él hubiera podido hacer mil cosas para llegar a la tierra a redimirnos. Pero Él tomó la decisión de venir por medio de la Virgen María. Él fue el que quiso venir por medio de sus entrañas. ¿Cómo voy a tener yo miedo de amar a una mujer que fue primeramente escogida por Jesús? ¿Cierto? Obviamente, aquí hay algo importante y es que tenemos que saber que a María no la adoramos. Nosotros a María la amamos, la veneramos, la queremos, pero nosotros la adoración, ese culto de adoración, solamente se lo damos a Dios. Y por eso, aunque yo entiendo que es una expresión, digamos, como muy cultural, y es que yo adoro a la Virgencita, pues realmente no deberíamos decirlo de esa manera, porque la adoración solamente se la debemos al Señor. Eso es más como en tema de la forma en la que yo hablo o me expreso, ¿cierto? Ese culto de adoración se lo damos a Dios. Sin embargo, a la Virgen María le tenemos un cariño súper especial. ¿Por qué? No porque ella sea la hacedora de milagros, no porque ella sea la salvadora de nuestras almas, sino porque ella es la más grande intercesora para nosotros hacia su Hijo Jesús.
que su Hijo Jesús es a la vez el más grande mediador entre nosotros y el Padre, ¿cierto? Entonces la Virgen María es como ese canal que nos ayuda a comunicarnos de mejor manera con Jesús. Entonces, toda devoción hacia la Virgen María tiene sentido en cuanto más me acerca a Cristo. Yo la amo a ella porque ella me enseña de mejor manera a Jesús. Yo la amo a ella porque ella me ayuda a vivir de mejor manera la Eucaristía, a adorar más a Jesús en la Eucaristía. Yo la amo a ella porque es que ella fue la que más amó a Jesús. Si yo quiero conocer qué quiere Jesús de mí, ¿a quién más le voy a preguntar si no es a su madre que también lo conoce a él? Entonces eso, la Virgen María es como esa gran ayuda, esa, como decimos acá de pronto, expresión muy paisa, esa compinche, esa gran amiga que nos ayuda a entender mejor qué quiere Jesús de nosotros y a la vez a amarlo más a Él. Entonces, no debemos tener miedo, no hay que tener miedo a amarla mucho, 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 pero siempre hay que saber que ese amor que le tenemos a ella, si lo tenemos, es porque ese amor nos ayuda a amar más perfectamente a nuestro Señor. Muy bien, tengan muy en cuenta eso. Definitivamente no es que adoremos a María, es nuestra compañera en el camino. Es la mujer que aceptó a Jesús en su interior, que nos muestra el rostro de Jesús. A mí me encanta mucho mirar a María como la mujer de la alegría, porque el ángel le dice, alégrate, llena de gracia. Cuando ella visita a Isabel, Isabel le dice, bienaventurada tú que has creído que en ti se cumplirían las maravillas de Dios. Entonces miren las expresiones. El ángel, de parte de Dios, está diciendo que ella es bienaventurada, gozosa, feliz, Macarios, es la misma expresión para referirse a María. Y la prima, digamos que la persona, el ser humano, se refiere a ella como la gozosa. Y ella dice de sí misma en el Magnificat, desde hoy me llamarán dichosa, bienaventurada, feliz. Que tiene también que ser todo un mensaje, Natalia, para nosotros, superar esos temores, esas inseguridades, ese menosprecio que podemos tener por nosotros mismos y que no nos permite proyectarnos, avanzar, progresar, crecer, ser más felices. Qué lindo nosotros mismos repetirnos como María, desde hoy me acepto dichoso, me acepto feliz, gozoso o gozosa, bienaventurado. No tanto pensar, mira, ir bien, cómo va a ser este futuro y aceptar a nuestros hijos y a los cercanos a nuestra pareja como eso, personas bienaventuradas. Soy una familia, tenemos una familia bienaventurada, una familia feliz, una familia gozosa. No porque haya demasiada plata, porque todos los proyectos están claros, sino porque es que el Señor nos lo va prometiendo. Ocúpate de esto, entérate de esto y lo demás se te dará por añadidura. Natalia, tienes un testimonio muy hermoso en torno a tu familia, en torno a tu quehacer y lo que podemos ver pues en las redes sociales. ¿Qué le podríamos decir a las personas que van a ver este live en otro momento o que lo van a escuchar? ¿Qué les recomendarías precisamente para ser más felices y desde esa experiencia con la mujer feliz que es la Madre María? Creo que volvería al inicio del live y les diría, no teman llevarse a María a su casa, no tengan miedo. Así como el ángel se lo dijo a San José, en algún momento les diría, no tengan miedo a llevarse a María a su hogar, no tengan miedo a ponerla a ella como reina de su familia. No les dé miedo conocerla más y atrévanse, atrévanse a conocer más a la Virgen María, a ahondar más sobre la mujer, sobre esa mujer bienaventurada, dichosa, sobre esa mujer llena de gracia que fue escogida por Dios para ser su madre. Es que es algo tan grande que realmente no alcanzamos a dimensionar lo que es la Virgen María ante los ojos de Dios. Entonces, es una invitación para que recibas a la Virgen María en tu casa, en tu corazón, para que la conozcas más y conociéndola te enamores profundamente de ella. Si tú sientes que la cruz se te hace pesada, si tú sientes que el camino es tedioso, si tú sientes que a veces no puedes seguir, como decía mi buen San Bernardo, que me estoy leyendo un libro de él en este momento,
Mira la estrella, clama María. Si tú sientes que el camino es difícil, mira la estrella, clama María. Clamar a la Virgen María, amarla, conocerla, buscarla, es la forma más dulce que tenemos de levantar nuestra cruz. Es la forma más hermosa que tenemos. Yo no sé si me imagino, creo que todos nos habremos visto la película de la Pasión, cuando Jesús niño, cuando muestran esa relación, cuando Jesús cae en la cruz y nos devolvemos a cuando Jesús era niño y se cayó, ¿qué hizo la madre? Salió corriendo a su encuentro para ir a levantarlo. Eso mismo es lo que hace la Virgen María en nuestras vidas. Ella lo que hace es ser una madre con nosotros y estar ahí para levantarnos, para ayudarnos y para socorrernos como buena madre que es. Entonces, como te digo y como les digo a todos, no tengamos miedo de llevar a María a nuestra casa y a nuestro corazón. Natalia, algo que no te haya preguntado, que pensaste que querías compartir, de pronto no te lo pregunté, se nos fue el tiempo y no lo dije o no lo dijiste, no, algo que se haya quedado por ahí que nos quieras decir. No, respecto a lo que hemos conversado, creo que lo hablamos todo, básicamente. O sea, hay mucho por hablar, ¿no? Pues imagínate. Hay mucha tela por cortar. Yo te comentaba esa semana que hablábamos de que hay un testimonio muy grande en mi familia de conversión, porque mi familia no era cercana a Dios y todo esto lo pudimos lograr gracias al auxilio de la Virgen María. Bueno, hay muchas cosas por contar, pero creo que sería tema de otro live para conversar. Cuéntanos Sin embargo, un creo que poquito de eso, cuéntanos en 2 o 3 minuticos cómo tu familia se fue interesando, qué pasó para que ellos dejaran realmente impactar. mi familia, yo digo que es un milagro producto del rosario. O sea, yo desde que, bueno, comencé como este camino, yo empecé obviamente con mi rosario y yo recuerdo que cuando mi mamá que me refutaba tanto, que me decía, pero usted para qué reza tanto, y usted, porque yo todavía era, pues era joven, vivía con mis papás, obviamente dependía de sus permisos para poder salir, entonces yo, mami, voy a ir a un grupo de oración, mami, voy a ir a tal, y eran puras actividades espirituales, y ella me decía, pero ¿por qué? Pero es que te estás volviendo loca, y me veía rezando en mi cuarto y me regañaba, y yo me encerraba en el cuarto y el rosario me daba una paz inmensa, inmensa. Y yo comencé a rezar por mi familia, comencé a rezar fuertemente. Mi papá era prácticamente ateo, o sea, él no pisaba una iglesia desde sus 15 años y tenía en esa época que unos 45, no sé, más o menos 45 años. O sea, lleva muchos años de no acercarse a Dios al punto de que él nunca me había dado una bendición en su vida, o sea, mi papá no creía en nada. Y fue un regalo de Dios ver como producto de ese pedirle insistentemente al Señor, ver cómo mi familia se fue poco a poco acercando, como por medio también de la madre que tanto se lo pedí, fue poco a poco como accediendo, entonces me fui ganando a mi mamá, mi papá, bueno, aparte de todo, mi papá era alcohólico, era un hombre pues totalmente entregado al alcohol y era una vida, pues quienes han tenido una vida cercana con una persona que padezca de un vicio saben lo difícil que es. Y entonces me fui ganando a mi mamá y empezamos a luchar las dos, íbamos a luchar juntas y luego se fueron sumando hasta que tuvimos el regalo de poder presenciar la conversión de mi papá, que no fue una conversión para nada fácil, que fue un proceso de años y de años y de luchas, pero que resumiéndotelo en un momento, hoy por hoy, mi papá es un hombre que lleva ya años sin haber vuelto a consumir alcohol, es un hombre de Eucaristía, es un hombre de Dios, es un hombre piadoso que, o sea, créeme que para mí eso era lo más imposible del mundo, pero como sabemos, Dios puede hacer posible lo que parece imposible. Entonces es algo muy bonito de una confianza, puede que no sea, que mi historia no sea la misma tuya, pero que te lo aseguro que Dios va a escribir en la tuya de una u otra manera. Dios va a obrar. Cuando nosotros nos encargamos de sus cosas, Él se encarga de las nuestras. Como decía ahí, lo hablábamos ahorita. Busquen el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, así fue en mi caso, así es. Y como decías al inicio, el Señor vuelve a estar recalculando, me gusta esa expresión, Él vuelve a recalcular, yo siempre he pensado eso, que Así cuando es. la gente me pregunta, bueno, y si uno peca, ¿qué? Él te busca,
O sea, Bueno, obviamente está mal hecho. No es que, digamos, no nos importe el pecado, el error o la falla o la distancia de Dios, pero Él simplemente está buscando, recalculando cómo te enamora. Si no lo enamoro con la misa, lo enamoro con la madre, lo enamoro con un rato de oración, con una canción, con una palabra, pero el Señor está en ese trabajo. Como así, dice nuestro Señor Jesucristo, mi Padre todavía trabaja y yo también trabajo. San Juan capítulo 5, versículo 17. Él trabaja y está trabajando en nuestro corazón siempre. Natalia, muchas gracias. Muy feliz de conocer un poquito de tu testimonio. Gracias por abrir tu corazón, por sacar el tiempo y compartir conmigo, con nosotros esta experiencia. Me voy muy feliz de lo que nos has compartido, lo que nos has enseñado. Y bueno, ojalá el Señor nos dé la gracia de volvernos a encontrar en algún espacio para seguir a ti, profundizando Jorge. en la Muchas experiencia de gracias, María y de gracias Jesús. por la invitación, muchas gracias por esta iniciativa tan linda que estás teniendo, ¿verdad? Que es un acto de valentía de ese querer mostrar a Cristo y a la Virgen María. De verdad que Dios te pague por haberme tenido en cuenta, sé que tuvimos algunos inconvenientes para comunicarnos, pero bueno, aquí estamos, de verdad Dios te pague y claro que sí. Esperemos que pronto podamos también seguir teniendo más espacios para conversar. Muchas gracias, oremos. Yo voy a hacer un poquito de oración y me gustaría mucho, Natalia, que hicieras una oracioncita como ora Natalia a María en las noches o en la mañana. Bueno, te damos gracias, Señor, por este regalo que nos has dado de compartir. Te doy gracias por la vida de Natalia, por su experiencia con la madre, por lo que nos ha enseñado hoy. Te doy gracias, Señor, por sus proyectos, sus sueños. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros, por amarnos, por gritarnos hoy de nuevo. No te afanes, no te preocupes por qué vas a comer, por cómo te vas a vestir, porque de esas cosas se ocupan los que no creen, porque el que cree se ocupa del reino y todo le llegará por añadidura. Gracias, Señor, por recordarnos hoy que lo que has pensado para nosotros es obra del Espíritu, como le dijiste a José. Lo que has pensado en nuestra familia, ese bebé que tiene Natalia en su vientre, sus hijos, su esposo, su hogar y el hogar de todos los que están en sintonía, es obra del Espíritu. Lo que Dios quiere hacer en nosotros es obra de su Espíritu. Por eso hoy, Señor, te queremos dar gracias, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Dios Todopoderoso y Santo. Mamá, te encomendamos esta noche, te queremos encomendar este descanso. Te pedimos, Madre, que vengas tú a ser nuestra compañía. Queremos, Madre, en este momento decirte que nada nos pertenece, que todo es tuyo, Señora, todo, todo, todo. Queremos, Madre, encomendarte nuestras angustias, nuestras dudas, inquietudes, preocupaciones. Queremos encomendarte, Madre, nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestra familia. Te invito también a ti para que en este momento le pongas a la Madre en sus manos todo lo que te agobia, todo lo que te inquieta, todo lo que te roba tal vez el pensamiento día y noche, y que en las manos de la Virgen María te permitas descansar, que te quites ese peso de los hombros, de sentir que todo depende única y exclusivamente de ti, y que reposemos juntos en los brazos y en las manos maternales de la Virgen María. A ti, Señora, te encomendamos todo, todo, todo lo que somos, lo que tenemos, lo que poseemos, nuestra familia, esposo, esposa, nuestros hijos, nuestro hogar, nuestros trabajos, todos nuestros ámbitos familiares, laborales, económicos, sociales, espirituales. A ti te lo entregamos, Madre, porque sabemos que nadie mejor que tú para presentárselo todo a tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Señora, a abandonarnos más, a confiar más y a preocuparnos menos, a saber que Dios tiene el control de todo y que tú eres esa capitana que nos ayuda a conducir este barco de nuestra familia, de nuestra vida. Te lo comentamos todo, Señora, en esta noche y te pedimos que nos regales
un santo descanso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, de nuevo, Natalia, muchas gracias a todos pues, los que han estado participando, los que van a ver ese live en otro momento. Les animo para que nos sigan en nuestras cuentas, la cuenta de Natalia, mi cuenta. También les cuento, y a ti, Natalia, te cuento que a partir del 20 de mayo voy a estar realizando un taller junto con mi hija, que es psicóloga, de oración. Vamos a aprender a orar con los ojos abiertos, ¿cierto? A comprender todo lo que el Señor nos quiere decir. Entonces, bienvenidos también a quienes les interese. Un abrazo, Natalia, que tengas una feliz noche. Gracias, igualmente. Que bendiga al Señor tus hijos, tu esposo, tu hogar. Gracias. Y a Muchísimas todos, gracias. Dios te gracias bendiga. por participar. Dentro de 8 días va a estar con nosotros Luisita, una chica que hace un proyecto muy hermoso a través del lettering, así se dice, ¿cierto? Muy especial, que tiene una experiencia también muy hermosa con María, que canta hermoso, está en Miami, y ella nos va a acompañar dentro de 8 días. Entonces, bienvenida también, Natalia, para que, si puedes, lo veas. Un abrazo. Sígueme en todas las redes sociales como JM Quintero o Jorge Mario Quintero. Espera el próximo episodio.